Sigamos estudiando el libro de Ruth, hermanos. Hoy vamos a estar estudiando la sección del versículo del 4 al 17, hermanos. Capítulo 2, versículo 4 al 17. Libro de Ruth en el Antiguo Testamento es el octavo libro. Recuerde, Génesis. ¿Qué sigue después de Génesis? Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth. Es el octavo libro, hermanos, del Antiguo Testamento. Muy bien, ya casi estamos allí preparados. Alvarito, bienvenido, por aquí su esposa lo está esperando. Le tiene su silla lista, tintico, aromática, le tiene ahí listo, hermano, es que lo cuida bastante, vea. Por eso es que está tan gordito el hermano. Bueno, muy bien, entonces tenemos allí el libro de Ruth. Ruth capítulo 2, versículo del 4 al 17. Vamos a leer, hermanos. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Recordemos que el capítulo 1 de Ruth, los primeros 5 versículos, transcurren 10 años de la vida de Noemí. Allí recordemos que estando ella en Moab, pierde a su esposo Elimelech, a sus 2 hijos, y sus 2 hijos que se habían casado en Moab murieron también, y quedaron sus esposas viudas. Recordemos que en ese capítulo 1 observamos que Noemí regresa con Ruth hacia Belén de Judá a Israel, mientras que Orfa se queda en el país donde ella es natural, allí en Moab. Ruth en el versículo 16 del capítulo 1 hace una declaración y dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo,
y en el lugar donde tú vivieres, allí viviré yo, y que solamente la muerte pueda separarnos. Y si yo no cumplo conforme a lo que he dicho, que Dios me reprenda, dice allí Ruth. Esta es la característica, lo estudiábamos allí en el capítulo 1, verso 16, es la característica de un creyente. Solamente Jesucristo es nuestro Dios. Solamente en Él entendemos que tenemos nuestra salvación. En Cristo hemos sido justificados delante de Dios. Recordemos que el creyente entiende de manera muy clara que la salvación es a través de Cristo por la fe y en la gracia, hermanos, sin poder involucrar o sumarle ninguna cuota del ser humano hacia la salvación. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña de manera muy clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. Amén. ¿Por qué Dios estableció la salvación solamente por gracia y sin incluir las obras del ser humano? Para que el ser humano no se vanaglorie, no se enorgullezca. Amén, hermanos. Recordemos entonces que en el capítulo 2, del versículo del 1 hasta el 3, hace 15 días, estudiábamos sobre los nuevos comienzos. ¿Y por qué pudimos allí observar que venía unos nuevos comienzos? Porque en el capítulo 1 al final vemos que Noemí y Ruth regresaron a Belén de Judá y dice que era el comienzo de la cosecha de la cebada, hermanos. Amén. Y pudimos entender 3 puntos fundamentales allí, que Dios cómo obra en los nuevos comienzos, entonces trayendo un pariente cercano, el pariente redentor, al Goel, hermanos, recordemos, Goel, pariente redentor. ¿Cómo obra Dios en su gracia, hermanos? ¿Y cómo obra Dios allí, hermanos? Recuérdenme el punto número 3 que hablábamos hace 15 días, hermanos. ¿Cómo obra Dios? Número 1, pariente redentor. 2, en la gracia. Y 3, ¿qué, hermanos? ¿Ninguno se acuerda? Ay, hermanos. Punto número 1. ¿Cómo obra Dios en los nuevos comienzos? Dios obra en los nuevos comienzos por medio de el pariente redentor. La base es Cristo, nuestro pariente cercano, nuestro pariente redentor, hermanos. Número 2, recordemos que Noemí dijo, voy a ir a buscar un campo en el cual encuentre gracia, en el cual encuentre gracia. Y leamos el versículo número 3, hermanos. Leamos ese versículo número 3 del capítulo 2. Para que entendamos bien ese contexto y estemos arrancando entonces con el estudio del pasaje del 4 al 17. ¿Lo tenemos allí, hermanos? El versículo 2 y 3. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech, hermanos. Y en ese punto número 3 hablábamos acerca de un plan anticipado. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Un plan anticipado. ¿Cómo obra Dios entonces en los nuevos comienzos? Número 1, a través del pariente redentor. 2, en medio de la gracia. Y 3, a través de un plan anticipado. Y cuando hablamos de un plan anticipado va ligado completamente de la providencia de Dios, hermanos. De la providencia de Dios. Recuerde que hablar de providencia de Dios y decir solamente que la providencia de Dios es Dios proveyendo, es un significado o una respuesta limitada. Sí incluye la provisión, pero cuando hablamos de la providencia de Dios tiene que ver sobre la soberanía de Dios, cómo es existente desde todos los tiempos y cómo la manera como Dios obra en nosotros, Él obra en medio de la cotidianidad, a través de un plan que Dios tiene establecido y anticipado previamente, hermanos. Amén. Entendiendo ese contexto entonces, el día de hoy, en el versículo 4 al 17, puedo observar, hermanos, que Dios obra
estableciendo un encuentro divino, hermanos. Un encuentro divino. ¿Y qué es lo que vamos a observar allí? Que una vez Ruth ya espigando en el campo de Booz, se encuentra allí providencialmente que Dios la lleva al campo de Booz. Y vemos que Booz acude al encuentro y dice que viene de Belén. Y se encuentra con Ruth y Dios coloca una gracia especial en ella. Y él se interesa de manera especial en ella y pregunta, ¿quién es esta joven? Y recordemos que los segadores dicen, es Ruth la Moabita. Él ya ha conocido la historia y Dios coloca que la trate con gracia. Y es lo que estaremos estudiando entonces en el día de hoy, hermanos. Un encuentro divino, hermanos. Un encuentro divino. Un encuentro divino. Y en ese encuentro divino es fundamental poder entender, hermanos, cómo Dios obra en el medio de la cotidianidad. Dios obrando providencialmente, hermanos. Amén. Muchas veces nos vemos sorprendidos por la manera como Dios obra en nuestras vidas. Hermanos, yo me he visto sorprendido en la manera como Dios obra en mi vida, tú no. Yo creo que tú también te has sorprendido en muchas ocasiones. Creemos que lo que nos pasa es producto de la casualidad muchas veces. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo ya está diseñado por un plan anticipado de Dios, hermanos. Y eso sí que le cuesta creerlo a las personas y aceptarlo y reposar frente a ese diseño que Dios tiene establecido ya anticipadamente. Es muy difícil creer esa realidad entonces, que Dios lo tiene todo ya diseñado y anticipado. Pero es así como Dios obra en su providencia, hermanos. Así es como Dios obra en su providencia, estableciendo todo antes de la fundación del mundo. Dios disponiendo de las personas, disponiendo de los lugares, disponiendo de los arreglos para mejorar nuestras condiciones a favor, capacitándonos para ser productivos y recompensando el fruto de nuestro esfuerzo, hermanos. Así es como vemos a Dios en medio de nuestra cotidianidad, pero sobre todo estableciéndolo todo para el encuentro glorioso del Creador y Salvador con sus hijos, camino a la redención, hermanos. Amén. Entonces hay un objetivo que debemos ir marcándolo durante la predicación, hermanos. Y es que al terminar este sermón las personas puedan entender cómo Dios obra en medio de la cotidianidad, hermanos. Al final lo que me propongo es entonces que cada uno de nosotros podamos comprender cómo Dios obra en nuestra cotidianidad, hermanos. Podamos fortalecernos en ellos, proveyendo de todo lo que, Dios, repito nuevamente, al terminar este sermón las personas entenderemos cómo Dios obra en la cotidianidad, Dios proveyendo de todo lo necesario para cumplir su plan de redención, hermanos. Amén. Y eso es lo que podemos ver en el libro de Ruth. Cómo Dios estableció, a pesar de la dureza del corazón de Elimelech, para ir a preservar sus bienes junto con su familia, fue a Moab. Y allí durante esos 10 años, recordemos, murió Elimelech, Malón, Kelión, sus hijos, quedando Noemí viuda, y también Orfa y Ruth viudas. Pero a pesar de la dureza del corazón de ellos y de su necedad, ahí estaba obrando Dios. Y Dios, con la visita de las buenas nuevas, los trae nuevamente, las trae a ellas dos, allí a Belén de Judá, a Israel. Y no podemos, al igual que en el libro de Job, no podemos desligar la soberanía de Dios y el plan anticipado de Dios con Job. De esa misma manera no podemos desligar a Dios de la historia de Ruth y de Noemí, hermanos. Y de esa misma manera no podemos nosotros considerar que lo que estamos viviendo en nuestras vidas es de casualidad. Dios lo tiene todo establecido, hermanos. Amén. El creyente que entiende la manera como Dios obra en medio de la cotidianidad
caminará entonces con mayor seguridad en el Dios que lo ha salvado, hermanos. Amén. Y este hermano o este creyente aprende a esperar en Él, en la manera como Dios protege, provee y le guía camino a la redención, hermanos. Amén. Entonces la pregunta que debemos hacernos allí es, ¿cómo obra Dios en la cotidianidad? Y algunos llegan y dicen, ¿qué es cotidianidad? Es el vivir diario, hermanos, esa es la cotidianidad. Desde que tú te levantas hasta que te vuelves a acostar y aún en el momento de dormir, ahí está obrando Dios y esa es nuestra cotidianidad. ¿Y crees tú que Dios obra en tu cotidianidad, en el diario vivir? Hoy vamos a aprender cómo Dios obra en medio de ella. Dios obra en la cotidianidad por medio de, número uno entonces, la piedad de los hombres, hermanos. Así es como Dios obra. Dios ha diseñado, hermanos, que algunas personas, nosotros podamos hallar gracia en ellos y ellos hallen gracia en nosotros. Y así es como establece entonces a Booz siendo un hombre de piedad y tratando piadosamente a Ruth, hermanos. Leamos el versículo del 4 hasta el 7, hermanos. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. ¿A quién está describiendo allí ese capítulo 2, versículo 4, hermanos? A Booz. Y recordemos que Booz entonces es uno de los parientes cercanos de Noemí. Y en la medida que la historia vaya desarrollándose nos damos cuenta que habiendo un pariente más cercano y habiendo Booz dado el derecho de la redención, entonces vemos que este pariente renuncia a ese derecho y deja a Booz como el único que podía redimir. Y antes, Noemí le ha dicho a Ruth, descansa, hija mía, porque ese hombre no descansará sino hasta que este asunto se resuelva, hermanos. De ahí es como podemos ver cómo Cristo, en su plan de redención, Dios eterno se hace hombre, Cristo, y nace con un propósito de ir a la cruz y morir. Y vemos que aún mismo en la cruz del Calvario dice, Dios mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y en el abandono que Dios el Padre hace sobre su Hijo Jesucristo, cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado?, se deja ver cómo Él no termina la carrera en la mitad ni en el último segundo, sino que va camino a la redención, hermanos, en su obra de la cruz, en el cumplimiento de su misión. Y de esa misma manera entonces debemos entender que si Dios el Padre nos ha dado a su Hijo, si Cristo mismo fue a la cruz del Calvario, la palabra de Dios también dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, hermanos? Si Cristo nos ha salvado, Él mismo es nuestra base también de nuestro vivir en la fe. Y Él también se encarga de cada circunstancia, de cada lucha que tú estás viviendo. Él no lo toma por sorpresa, hermanos. Amén. En Cristo tenemos nuestro abogado ante el Padre, tenemos quien conoció completamente nuestro sufrimiento por consecuencia de que Él vivió en un cuerpo limitado como el nuestro. Y como Dios, entendemos que su sacrificio fue único, una vez y para siempre, hermanos. Amén. Entonces por eso podemos entender que Él lo tiene todo bajo control y obra y actúa en medio de nuestro diario vivir, que es lo que llamamos nuestra cotidianidad, hermanos. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Hermanos, ahí el libro de Ruth nos está dejando ver unas características de un hombre piadoso. En medio de que la piedad escaseaba en el pueblo de Israel, recordemos que este libro está escrito en el contexto de los jueces. Si usted va al libro de los jueces al final,
nos enseña el libro de los Jueces que era un tiempo en el que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Significa de que no había temor a Dios, hermanos. Y en medio de esa escasez de un temor a Dios, vemos un hombre lleno de muchas propiedades, con la capacidad de tener su propia justicia y su propia autojustificación y su orgullo, y lo vemos invocando la presencia de Dios y bendiciendo a otros hermanos. Es la característica para nosotros. En medio de tantos antivalores, hermanos, Dios nos llama a que tú en tu trabajo, en tu casa, en lo íntimo de tu cuarto, en la iglesia y en cualquiera de las circunstancias donde estés, tú seas un hijo de Dios, con el entendimiento y las características adecuadas y las perspectivas adecuadas conforme a lo que describe la palabra de Dios, hermanos. Y eso se llama aprender a vivir para la gloria de Cristo, hermanos. Y yo debo hacerte una pregunta. ¿Tú en la intimidad de tu cuarto estás viviendo para la gloria de Cristo? ¿Tú en la vida asociativa, laboral o de emprendimiento estás viviendo para la gloria de Cristo? ¿En tu vida de pareja o marital? ¿En los roles que tienes como padre o como hijo? ¿En tu colegio? ¿En la universidad? ¿O en los sitios donde tú te estés desempeñando? ¿Estás viviendo para la gloria de Cristo? Porque en vos podemos ver un atributo, hermanos, y es que en medio de la falta de vivir realmente en la fe y para la gloria del Señor, Él nos muestra la palabra de Dios que vivía con características verdaderamente de un hombre de verdad, de valor, con los atributos de lo que enseña allí Proverbios en el capítulo 30 y capítulo 31, hermanos, cuando describe a la mujer virtuosa y que enseña en el capítulo 30 también sobre un hombre de virtud, hermanos. Amén. Vemos allí entonces en el versículo 5 que dice, y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y miremos entonces que lo que primero encontramos allí es que Dios obra en la cotidianidad a través de la piedad de los hombres. ¿Y cómo obra Dios? Mostrando en esos hombres el temor a Dios, hermanos. Y en el Salmo 111, verso 10, nos enseña allí el salmista que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre, hermanos. Miremos qué hermoso. Esa es la característica entonces de los hombres de virtud y de piedad del Antiguo Testamento. Luego lo traemos al Nuevo Testamento y vemos cómo Jesús vivió una vida totalmente de virtud, hermanos. Y fue tanta su misión establecida desde antes de la fundación del mundo, que su virtud mayor fue haber entregado su vida misma por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Y Pablo enseña en una de sus cartas que lo imitemos a él, a Pablo, así como él imita a Cristo, hermanos. Y la pregunta que yo te hago a ti, ¿tú eres imitador de quién? Y entonces, miremos que al otro lado de la cruz y con este entendimiento del Evangelio, al igual que Pablo, nosotros somos llamados para ser imitadores de Cristo, hermanos. Amén. En el libro de Números, en el capítulo 6, encontramos un texto donde Dios le está enseñando a Moisés, a Aarón y a sus hijos, como sacerdotes, sobre cómo bendecir al pueblo de Israel, hermanos. Y recordemos que la bendición sacerdotal, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Es lo que encontramos allí en el libro de Números, hermanos. Perdón, en el libro de Números. Entonces, haciendo eco de esas palabras, encontramos a Booz bendiciendo a los segadores que trabajaban con él, hermanos. Mostrando entonces sus atributos y las características y dando evidencia de que era un hombre realmente
que alababa y glorificaba a Dios en todo lo que él desarrollaba, hermanos. Y ese es el llamado. Una vez hemos acudido a Cristo para salvación y vida eterna, que es nuestro refugio para nuestra salvación y santificación, ¿cómo debe ser entonces nuestro vivir de la fe? Una vida que agrade verdaderamente a Dios, hermanos. ¿Y cómo es agradable a Dios? A través de habernos regocijado, haber podido acudir a Cristo para salvación y vida eterna y entender que el Espíritu Santo nos guía en el caminar de la fe, hermanos. Amén. Entonces miremos que Dios obra a través de la piedad de los hombres, mostrando el temor de Dios en ellos, y dos, despertando un interés especial en ellos, hermanos. Y miremos que Booz, en ese versículo 5 dice, ¿de quién es esa joven? Hermanos, y eso inmediatamente nos da la capacidad de entender que es un interés, hermanos, y que es Dios el que lo está colocando en él. En Juan capítulo 4 vemos cómo Jesús se está interesando sobre la mujer samaritana, hermanos. ¿Sí recuerdan ustedes ese pasaje? Que la palabra de Dios dice que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y se sentó allí al lado del pozo y la mujer llegó. Y Jesús tuvo un interés genuino sobre la samaritana, hermanos. Y la respuesta de la samaritana fue lo siguiente: no, esto no, ¿cómo tú me pides a mí agua? Sabiendo que samaritanos y judíos no se pueden ver entre sí. Y el desarrollo de esa enseñanza de Juan capítulo 4, podemos ver cómo Dios se interesó genuinamente sobre la samaritana y cómo extendió su misericordia y su amor para salvarla, hermano. Produjo esa fe salvadora en ella. Ella pudo regocijarse y refugiarse plenamente en Cristo para salvación y vida eterna, hermanos. Podemos ver un interés genuino en Natanael, hermanos. Jesús en Natanael. Recuerde que cuando estaba haciendo el llamado para los discípulos, Andrés llamó a Natanael y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Andrés le dijo, ven y ve. Y cuando él venía, Jesús le dijo, en él veo un verdadero israelita. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Y Natanael entonces de rodillas cayó delante de la presencia de Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas aún mayores verás. Vemos un interés genuino de Jesús en la samaritana, de Jesús en Natanael, de Jesús en aquel hombre que estaba en el pórtico esperando que descendiera el ángel y levantara el agua, y él siendo paralítico estaba imposibilitado para ir a tocar las aguas para ser sanado, y estaba allí durante 38 años esperando el milagro. Y Jesús se interesa en él genuinamente. Y le muestra que no tiene necesidad de bajar a las aguas, sino que en Cristo no solamente tendría la sanidad, sino la salvación, hermanos. Y de esa misma manera podemos ver a Zaqueo también, que se subió al árbol sicómoro. ¿Recuerdan ustedes? Y Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo habite en tu casa. Y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo fue transformado en su ser interior y le dijo, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres, y si a alguien he defraudado se lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, Zaqueo, de cierto te digo, que hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Qué deja ver eso, hermanos, sino un interés genuino? Dios obrando a través de las personas piadosas. Dios obrando, mis amados hermanos, ofreciendo entonces protección, pero Dios ofreciendo también la bondad.
Y Dios ofreciendo, mis amados hermanos, ofreciendo, Dios ofreciendo la capacidad que nosotros podamos entender que Él lo tiene todo bajo control y que su obra no se produce por nosotros, sino Dios obrando en medio de nosotros, hermanos. Amén. Entonces, número 1, a la pregunta, ¿cómo obra Dios en medio de la cotidianidad? Vemos que Dios obra en medio de la cotidianidad a través de las personas piadosas. Trayendo entonces, mostrando en esas personas el temor de Dios y mostrando un interés especial, hermanos. El interés que Dios ha tenido sobre nosotros, por el cual envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos en la cruz del Calvario, hermanos. Recordemos que la palabra de Dios enseña que el que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado. Y nos enseña la palabra de Dios que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ahí observamos entonces Dios interesándose totalmente en nosotros como hijos, hermanos. ¿Cómo obra Dios en medio de la cotidianidad? Número 2, hermanos, en medio de un lugar de refugio, hermanos. Y ese texto que vamos a leer es bastante amplio, va del 8 hasta el 15, hermanos. Vayamos al capítulo 2, verso 8. Entonces Booz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Hermanos, podemos ver entonces que la manera como Dios obra es proveyendo un lugar de refugio, hermanos. Proveyó de un campo y proveyó de Booz. Y recordemos que cuando estudiamos en el Antiguo Testamento, hermanos, aprendemos que el Antiguo Testamento es sombra, figura y tipo de lo que había de venir, hermanos. Ruth es el significado, la figura de nosotros, hermanos, de la iglesia. Y Booz, la figura de Cristo, hermanos. Y podemos ver que Cristo es nuestro lugar de refugio, hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Amén. Dios obra entonces proveyendo un lugar de refugio. En ese lugar de refugio Él ofrece protección, hermanos. Y el salmista en el Salmo 46 nos enseña que Dios es nuestro refugio y es nuestra fortaleza, hermanos. Amén. Es nuestro pronto auxilio en medio de ¿qué? De las tribulaciones, hermanos.
En el Salmo 18 nos enseña: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Y entonces podemos observar que Cristo es nuestro lugar de refugio y se ofrece como protección y ofrece su bondad, hermanos. Y eso es lo que hizo Booz con Ruth. Ofreció su protección y ofreció ¿qué? Su bondad. Y en el Salmo 8, hermanos, nos enseña, dice: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Vemos a Dios en su soberanía, en su providencia, hermanos, proveyendo en nuestra cotidianidad entonces de un lugar de refugio que trae protección y bondad, hermanos. Y miremos cómo se ha producido la gloriosa salvación de Cristo para tu vida, hermanos, en medio de la cotidianidad. El que me diga que hizo un ritual especial y entonces que fue por consecuencia de 21 días de ayuno y de un tiempo de ir a Tierra Santa que llegó la obra de salvación a la vida, le digo: estás mintiendo y no entiendes la Biblia y quizás no seas salvo. Porque así no es como se produce la obra de salvación, hermanos. A los que Dios ha quebrantado y nos ha llamado a su salvación, todos nos colocamos de acuerdo en decir, hermanos, que estábamos desprevistos. Nos cogió, hermanos, desprovistos el Señor, o ¿cómo se dice? Estábamos como, hermanos, desprevenidos. Y ese día el Señor, nosotros refugiándonos en lo material, en nuestras propias obras, en nuestros hábitos, creyendo que éramos dioses y constructores de nuestras propias vidas, desprovistamente el Señor nos proveyó de ese lugar de refugio, hermanos, y nos alcanzó. Y esa es la gracia y es la salvación, hermanos. Y para tú que no eres creyente, yo te invito que te refugies hoy mismo en ese lugar de refugio que es Cristo, el cual trae salvación, protección, bondad, hermanos, el cual trae provisión para ti. Ha provisto de la gracia que es inagotable, hermanos, porque Dios mismo es la fuente. Y Él mismo ha provisto que la salvación la produce estando en esta tierra, en tu cotidianidad, pero que tiene alcances eternos en el cielo, hermanos, en el cual Cristo mismo está preparando morada eterna para ti. Amén. Entonces, hermanos, número uno, Dios obra en la cotidianidad a través de personas como, hermanos, piadosas. Dos, a través de un lugar de refugio. Y tres, hermanos, a través de un arreglo misericordioso, hermanos. Y cuando estudiamos el libro de Romanos, hermanos, concluimos que la obra de salvación y la manera como Dios obra providencialmente, ¿cómo no va a ser, hermanos, sino atribuible a Dios en su misericordia y en su gracia, hermanos? ¿Qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es un arreglo misericordioso, establecido desde antes de la fundación del mundo, hermanos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De cómo nosotros, siendo totalmente peregrinos, extranjeros, estando muertos sin tener ningún tipo de esperanza en nuestras propias fuerzas, Dios mismo ha arreglado tener misericordia para nosotros, hermanos. Y esa es la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? El favor inmerecido. Es un milagro. Es la misericordia de Dios cobrando vida totalmente a través de Cristo. Como Dios, estando totalmente obligado de castigarnos y llevarnos a una eternidad apartados plenamente de Él, cambia su perfecta justicia, hermanos, y su juicio por misericordia, proveyendo Él mismo de su Hijo para proveernos para salvación
y vida eterna, hermanos. Y esa es nuestra obra de salvación. Amén. Y entonces por eso podemos ver que es Dios obrando en un arreglo misericordioso, hermanos. Y le invito para que me acompañe allí a ese versículo 15 en la parte B. Sitúe sus ojos allí en el versículo 15, hermanos. Y ahora vaya conmigo donde dice, y vos mandó a sus criados. Todos estamos ahí, hermanos. Diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y no la dejaréis y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Hermanos, podemos ver que en ese arreglo misericordioso se están estableciendo unas mejores condiciones y se está hablando a nuestro favor, hermanos. Amén. Y Hebreos es un libro, hermanos, del Nuevo Testamento que es muy claro en hablarnos de un arreglo con mejores condiciones, hermanos. En el capítulo 8, verso 6 de Hebreos, está el escritor hablándonos de la siguiente manera, dice, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Amén, hermanos. Miremos que Ruth, el esposo de Ruth era Kelión. Y lo que podía ofrecerle Kelión era nada, comparado con lo que le estaba ofreciendo Booz, sabiendo que ella estaba como extranjera en Israel, hermanos. ¿Qué podemos observar? Malón murió y ella quedó totalmente desprotegida. Y ahora la palabra de Dios nos está mostrando a Booz como el pariente redentor que redime y que hace acuerdos bajo mejores promesas. Amén. Y eso es lo que es Cristo, hermanos. Antes estábamos esclavos, nuestro padre era Satanás, y lo único que podía ofrecernos era placeres momentáneos y largos tiempos de acusación, de remordimiento y condena. Pero Cristo ha venido para su salvación establecerla a través de mejores promesas, hermanos. Y es que en su gracia, por su sacrificio y por su obra en la cruz, un sacrificio único, verdadero y suficiente, en Él tenemos entrada, sin contar con ninguna obra o acto humano, una entrada eterna en el cielo, en comunión permanente y eterna con Él, hermanos. Amén. El mismo escritor de Hebreos en el capítulo 9, verso 15 nos está enseñando, dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Y esto entonces nos ayuda a entender, hermanos, que así es como obra Dios en medio de nuestra cotidianidad, trayendo un nuevo pacto con unas mejores promesas de redención en Cristo Jesús, las cuales están dispuestas para todo aquel que cree en Él. Y tú como creyente, te invito entonces, para que una vez más te fortalezcas en entender ese arreglo misericordioso que Dios ha provisto para ti, que se compone de mejores condiciones, en el cual Dios ha obrado a tu favor. Amén.
Y como número 4, hermanos, ¿cómo obra Dios en la cotidianidad? Entonces, obra por medio de un sustento adecuado, hermanos. No me respondas. ¿Cuántos años tienes tú? No me respondas. Te hago esta pregunta es para que mires quién te ha sostenido durante todo este tiempo. Y tú tienes que terminar concluyendo de que no son tus parientes del extranjero, ni ha sido la capacidad tuya de ser un gran empresario o un gran administrador de tus bienes. Tú tienes que concluir que es Dios el que se complace de sustentarte adecuadamente. Y en ese sustento de manera adecuada también está establecido los momentos de prueba, hermanos. En ese sustento adecuado también están los momentos de prueba. Noemí y Ruth habían vivido momentos de prueba. Y recordemos que en los momentos de prueba sus corazones fueron quebrantados, pero también fueron desenmascarados. Y también pudimos entender que era un tiempo de preparación y ensanchamiento. Y por eso podemos entender entonces que al final de la jornada, sea mucho o poco, tú tienes que seguir levantando la mirada a Dios y diciéndole: Señor, gracias. Porque yo entiendo, Señor, que eres tú en medio de la abundancia o de la escasez. Porque tú has establecido obrar así, Señor, en medio de la cotidianidad, Señor. Amén, hermanos. Escúchame algo. Y que esto no lleve a las personas perezosas a volverse más perezosos. Como un argumento no bíblico que le va a servir de base para seguirse fortaleciendo en la pereza. No. El hecho de que Dios lo tiene todo bajo la cotidianidad no te anula el hecho de que tú debes ser diligente y te debes esforzar laboralmente. Vemos a Ruth, una vez establecida en Belén de Judá, buscando la manera de poder proveer para ella y para su suegra, conforme al acuerdo que había establecido con ella. Y vemos a la más joven trabajando para la más vieja, hermanos. Pero ahora es lo contrario. El padre de 82, 83, 84 años sosteniendo al hijo con los nietos, y el hijo con los nietos gozándose de la pensión del pariente cercano, hermanos. Y ahora es lo contrario, los chicos con la capacidad de trabajar a los 16, 17, 18, 19, 20 años y muertos de la pereza en la casa esperando que su padre con limitaciones físicas o con bajos ingresos lo sostenga a sus anchas. Eso no es correcto, hermanos. En la Biblia podemos observar que Ruth fue una mujer diligente, fue trabajadora y fue una mujer virtuosa, hermanos. Amén. Y por lo cual, iglesia, yo te invito para que tome las perspectivas adecuadas con respecto a la palabra, hermanos. Padres, coloquémonos de acuerdo, pero a los jóvenes hay que mandarlos a trabajar. Padres. Hay muchos padres que digan: pero si mi hijo comienza a coger plata ya no vuelve a estudiar. Hermanos, las personas que hemos trabajado y hemos estudiado de la iglesia, hemos aprendido de que cuando hay una buena orientación sobre el trabajo y el estudio, la persona no tiene por qué salirse de estudiar. Hace las dos cosas y las hace de manera adecuada. Pero ese tema, hermanos, que me da miedo con mi hijo, que de pronto cae, de pronto se me pierde, eso es no entender el evangelio en la cotidianidad como Dios lo obra, hermanos. Hermanos, en Proverbios en el capítulo 24 dice: pasé por el campo de un hombre perezoso y pude ver que su campo estaba lleno de ortigas y de maleza. ¿Qué nos enseña eso, hermanos?
que la pobreza trae ruina, hermanos. La pobreza imposibilita. El no trabajar trae, hermanos, que los jóvenes se sientan inoperantes, inútiles, que no encuentren una posición hacia dónde ir, se sienten desprotegidos, se sienten incapaces, se sienten tímidos, no son capaces de relacionarse en afuera externamente. Y muchas veces nosotros como padres y como iglesia hemos acolitado ese tipo de cosas, hermanos. Y eso no está bien. No está bien, hermanos. Ellos ya están pensando en tener novia, necesitan para salir al cine, quieren casarse. ¿Y con qué te vas a casar? ¿Cómo vas a sostener tu relación? Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y que como Padre nos dé la capacidad de entender la gracia, pero comprender también la necesidad de ver cómo en la cotidianidad Dios nos llama también a ser productivos, hermanos. Amén. Número 1, entonces, ¿cómo obra Dios en la cotidianidad? ¿Obra cómo, hermanos? A través de personas piadosas. 2, ¿por medio de qué? Un lugar de refugio. 3, por un arreglo misericordioso. Y 4, a través de un sustento adecuado, hermanos. Adecuado. Filipenses capítulo 2, verso 13 nos enseña, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados, hermanos. Hermanos, muchas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar en las carreras que querían, ahora dicen, Señor, te damos gracias por los dones y talentos que nos has dado. Padres, enseñen en artes a sus hijos. Enseñen en actividades prácticas con las cuales puedan siquiera proveer para ellos mismos, padres. Hay muchas personas que dicen el hecho de en algún momento no tener la capacidad de poder pagar las facturas o vivir en ciertos sitios que quería y tener que vivir en ciertas limitaciones, eso me ayudó a poder ser fortalecido en el carácter, en la fe, en la dependencia en Dios, pero eso me hizo valiente también para poder salir, surgir, tomar iniciativas. Hermano, eso es lo que vemos en Ruth. Vemos una mujer que no tenía posibilidades en un pueblo extraño, hermanos. Pero lo primero que vemos es ser productiva. Salió a buscar productivamente. Y hermanos, leyendo a los comentaristas bíblicos del libro de Ruth, ellos señalan allí que Ruth era joven e inmediatamente los comentaristas dicen, y tenemos entonces que motivar a los jóvenes de la iglesia a que tomen las perspectivas adecuadas. Amén, hermanos. Entonces miremos que Dios obra en nuestra cotidianidad a través de un sustento adecuado. ¿Cómo? Dando la fuerza para el trabajo. Y 2, dando la medida adecuada, hermanos. Y en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Qué significa, hermanos? Que en Ruth podemos verla contenta en medio de las circunstancias. Y la pregunta es, ¿tú cómo estás respondiendo con respecto a la manera como Dios está obrando en tu cotidianidad? ¿Cuál es la respuesta que estás teniendo?
¿Lo estás considerando todo a las casualidades o a los aciertos o desaciertos? ¿O puedes concluir conmigo de que en la cotidianidad Dios ha venido obrando a través de personas piadosas en tu vida? Puedes concluir conmigo viendo a Dios como ha obrado, siendo el lugar de protección, de refugio, de provisión, de protección para ti. Como en medio de tu cotidianidad, Dios el Padre en su misericordia se dejó ver como el Dios Salvador a través de Cristo y te ha alcanzado para salvación y vida eterna. Puedes concluir conmigo en medio de tu cotidianidad, hermano y hermana, entendiendo que la salvación es a través de un arreglo misericordioso, hermanos. Y podemos entender, hermanos, que día a día tenemos nosotros que tomar las perspectivas adecuadas con respecto a nuestros roles dentro de la familia e iglesia. Hermanos, para concluir, ¿cómo podemos apreciar es Dios obrando detrás de la escena, hermanos? Es lo que debemos concluir. ¿Dios obrando dónde, hermanos? Disponiendo de las personas, los sitios, los recursos. Todo lo necesario para lograr su plan anticipado, hermanos. Esto nos debe llevar a descansar en Dios. Nos debe fortalecer en la seguridad de nuestra salvación instrumentada por Dios mismo. Y esta verdad también debe producir en nosotros la tranquilidad para las decisiones que tomamos a diario. Esto lo decía hace 15 días y vuelvo y lo digo ahora, hermanos. Venimos de corrientes religiosas donde nos han dicho que tenemos que tomar la estrategia de Gedeón, el vellón mojado y la tierra seca, o al contrario, la tierra mojada y el vellón seco. Y eso produce inseguridad para nosotros. No sabemos si trabajar o si estudiar o si hacer las dos cosas o no hacerla. No sabemos dónde vivir, no sabemos con qué persona dialogar, cómo presentar aún hasta una hoja de vida. No sabemos ni siquiera cómo presentar el evangelio. Inseguridades en todo, hermano. Y lo que aprendemos a través de cómo obra Dios en medio de la cotidianidad, hermanos, es que una vez obra Dios salvándonos, nos da la tranquilidad de entender que Él obra también en nuestras decisiones ordinarias y sencillas de nuestra cotidianidad, de nuestro vivir diario, hermano. No te compliques. Deja que Dios siga instrumentando en tu vida y fortalécete. No te niegues al consejo de personas sabias de la iglesia. No te niegues a la oración. Y cuando des el primer paso, dalo con fuerza y adelante. No dejes que las situaciones adversas te vuelvan personas tímidas y te derroten, sino que fortalécete en Cristo, quien te ha salvado y es el que te guía camino a la santificación, hermanos. Amén. Al entender que no se requiere de esperar manifestaciones espirituales para proceder, sino que todo se va dando en la sencillez de la vida, en lo cotidiano y en lo ordinario. Amén, hermanos. Incline su rostro, por favor. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, para algunas personas hay palabras duras en medio de la predicación, Señor. Te rogamos, Señor, que tú des corazones sabios, bendito Padre. Y capacite, Señor amado, para que de manera individual y como familia podamos aterrizar este mensaje a nuestros corazones y aplicarlo, Señor, para nuestro diario vivir, bendito Padre. Gracias, porque hoy tú nos enseñas, Señor, que tú obras en la cotidianidad, Señor, a través de personas piadosas, proveyendo un lugar de refugio, bendito Padre, enseñándonos sobre el acuerdo divino que se procedió para salvarnos, bendito Dios. Y nos enseñas que tu obra, Señor, en la cotidianidad a través de las perspectivas adecuadas, Señor, conforme al rol de padre, de hijos, conforme al rol de iglesia, bendito Padre, y en medio de las actividades que desarrollamos, bendito Padre. Genera diligencia en cada uno de nosotros, Señor.
Genera la capacidad, bendito Dios de la gloria, de tomar decisiones con valor y autoridad, bendito Padre. Y genera la capacidad, Señor, que a pesar de los resultados y en medio de nuestro transcurrir diario, nuestro único refugio siga siendo tú, bendito Padre. Dirígenos, oriéntanos y fortalécenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.